Vengo a hablar acerca de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2003, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, en su capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 1 encontramos el objeto de esta ley, que nos dice que el objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática y participativa. También nos dice que debemos cumplir con unas competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se definen como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales, entre otras. Nos habla de la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, que es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos, titulares en derechos humanos, sexuales y reproductivos. Por último, nos habla acerca del acoso, ciberacoso y ciberbullying, que nos dice que es la forma como de intimidación con uso deliberado de tecnologías. Bueno, en el segundo capítulo encontramos la creación del sistema, los objetivos del sistema y los principios del mismo sistema. Este sistema se crea para mejorar la convivencia escolar, la formación y para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la mitigación de la violencia escolar. Los objetivos de este sistema son fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la convivencia escolar, garantizar la protección integral de los niños y niñas, fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en los diferentes niveles del sistema y los establecimientos educativos. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección, entre otras. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas situaciones presentadas. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social. Por último, contribuir a la prevención del embarazo en las adolescentes. Bueno, los principios de este sistema nos dicen que debemos inculcar en nuestros niños y adolescentes una participación, una corresponsabilidad, una autonomía, diversidad y integralidad. Bueno, en nuestro último capítulo encontramos el sector educativo. El sector educativo está inmerso en este sistema. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación cumple una parte, las secretarías de educación otra, y por último los establecimientos educativos, para que esta ley se lleve a cabo y para que estos programas puedan funcionar. Entonces nos dice que el Ministerio de Educación tiene responsabilidades como promover y fomentar la implementación de los programas para el desarrollo ciudadano, dar los lineamientos, orientaciones enfocadas en la convivencia escolar, producir y contribuir material educativo que sirva para la prevención de acosos, entre otras, diseñar, administrar y realizar reportes periódicos para el seguimiento, realizar asistencia técnica a los entes territoriales, entre otros. Las responsabilidades que encontramos en las secretarías de educación nos dicen que deben participar activamente en el comité municipal, distrital, departamental, en la convivencia escolar, garantizar la oportunidad de divulgación de las estrategias, programas y acciones definidas para la convivencia misma, garantizar las rutas de atención integral para la convivencia escolar, y promover el desarrollo de las competencias ciudadanas, hacer seguimiento y apoyar el reporte de casos de acoso. Y por último tenemos los establecimientos educativos, que son los que los establecimientos educativos les corresponde, como primero, tener un manual de convivencia escolar, el cual será entregado a los estudiantes y a la parte administrativa de este para llevarse a cabo, reportar casos de acoso y tener al día sus proyectos pedagógicos. Entonces tenemos que, por último, la ley 1620
se crea para la protección, prevención, atención y seguimiento de la convivencia escolar, acoso y la violación de los derechos humanos de nuestros niños. Continuando un poco con la sustentación de la Ley 1620 del 2013, vamos a hablar de unos temas importantes y muy puntuales a la hora de desarrollarse o a la hora de establecerse. Hablaremos de 3 temas importantes. Uno de ellos es la participación de las diferentes entidades, las cuales hacen parte importante en el desarrollo del manual de convivencia escolar y la formación de los derechos humanos, basados en lo que es la sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar. Esto se sustenta en varios artículos, artículo 23, 24, 25, 26 y 27, los cuales vamos a estar tocando paso a paso. El artículo 23 se basa en el Ministerio de Salud y la Protección Social, en la cual tiene como finalidad 1. Garantizar que las entidades de salud estén prestando el servicio a los diferentes entes o las diferentes comunidades educativas, las cuales están basadas en ellos. 2. Ejecutar la coordinación en las secretarías certificadas, las cuales deben estar legalmente constituidas. 3. Reportar a las instituciones prestadoras de salud un sistema unificado de información, es decir, donde estén a la par y tengan la información adecuada a la hora de desarrollar estas situaciones que se pueden estar presentando. 3. Establecer un conjunto con el MEN, con el desarrollo de las actividades escolares, las metodologías y las estrategias para la mitigación de la violencia escolar, sexualidad y la formación de los derechos humanos. En el artículo 24 habla de la institución del bienestar familiar, ICBF, que es el encargado de proteger los derechos y los deberes de los niños en Colombia. A raíz de esto toma 4 puntos importantes o toma 4 funciones importantes a la hora de desarrollar estos diferentes procesos. El primero, dar lineamiento a los procesos que se vayan presentando. Segundo, atender y orientar las necesidades. Tercero, recibir las denuncias por parte de las entidades certificadas y que estén legalmente constituidas. Cuarto, y realizar un seguimiento pertinente y constante para llegar al punto o para llegar a la solución de la situación que se esté presentando en el momento. En el artículo 25 habla lo que es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura se basa en el arte, se basa en la exploración de las diferentes habilidades, estrategias que vayan desarrollando los niños a raíz de que van creciendo o cada ser humano, con el fin de fortalecerlas. El Ministerio de Cultura es el encargado de buscar las diferentes estrategias metodológicas que involucren estas diferentes entidades y que hagan parte importante a la hora de mitigar la violencia escolar y hacer parte del desarrollo de lo que es la convivencia escolar y la formación de los derechos y deberes de los niños y las niñas en Colombia. En el artículo 26 hablamos de unas personas muy importantes, que son los representantes educativos o de los procesos de formación que buscan velar por los derechos y deberes de los niños y que estos no se vean vulnerados. Son los personeros. Los personeros están encargados de atender estos casos que para ellos son mucho más cercanos porque están presentes, orientar de la mejor manera cuáles son los pasos o cuáles son los puntos a seguir, realizar el seguimiento de manera cuidadosa, de manera pertinente para el desarrollo de esto. En el artículo 27 hablamos de lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, donde aquí de una manera más constitucional se defienden los derechos y los deberes de los niños, obteniendo castigo quienes se vean participando o quienes sean partícipes de vulnerar estos derechos o de fomentar el maltrato escolar, la sexualidad y la prevención de esta misma. Continuando con el capítulo 5 de la Ley 1620 del 2013, en este nos va a hablar de las herramientas del sistema de la convivencia escolar, la formación de los derechos humanos, la sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar que en muchas ocasiones se vive presentando.
Esto se basa en los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Artículo 28 es el sistema de información unificado de la convivencia escolar. ¿Qué quiere decir unificado? Es decir, que las entidades educativas se unen o se articulan, en este caso con el ICBF, que es el encargado de proteger los derechos y deberes de los niños en caso de ser o de verse vulnerados, con el fin de identificar, registrar y darle seguimiento a estas situaciones para buscarle una situación. Difíciles o estas situaciones que se presentan son muy difíciles de llevar a nuestra manera de pensar o como nosotros creamos que es mejor, no. Para eso hay un artículo 29 de esta ley donde dice que se debe llevar una ruta de atención integral. ¿Qué quiere decir esa ruta? Esa ruta debe tener dos cosas, un proceso y un protocolo, es decir, un paso a paso a seguir a la hora de nosotros darle seguimiento a la situación que se esté presentando o a la hora de nosotros estar involucrados en la situación. En el artículo 30 nos habla de esos componentes que nosotros debemos de tener o que se debe tener en la ruta de la atención integral de la primera infancia, los cuales son la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento oportuno y pertinente. En el artículo 31 nos habla de los protocolos de ruta de una manera de pronto más puntual o mucho más definida a la hora de hacer el seguimiento o a la hora de nosotros estar involucrados en estos procesos. Como primero tiene la puesta del conocimiento de los hechos por parte de los directivos, es decir, por parte de las personas encargadas de estas situaciones, que todas las personas que estén involucradas en esto deben de tener el conocimiento verdadero y absoluto de lo que esté pasando en la situación. Segundo, el conocimiento de los hechos a los padres de familia acudientes, que vienen siendo los representantes de estos niños y niñas que se ven afectados o que hacen parte de algún proceso. Tercero, buscar alternativas de soluciones, alternativas que puedan mejorar o estrategias metodológicas que puedan fortalecer y favorecer el desarrollo de esta problemática. Por último, tiene que garantizar la atención y el seguimiento, es decir, que esto sí se esté presentando o que esto sí se esté cumpliendo y que se esté dando de manera oportuna. En el artículo 32, como sabemos, nosotros estamos bajo un gobierno, los cuales tienen unos parámetros legales y él establece unos lineamientos oficialmente constituidos y se basan en contribuir, documentar y registrar, la planificación, la participación, apoyar, involucrarse en planes y en procesos de acompañamiento a las situaciones que se estén presentando. En el artículo 33 habla de un tema muy importante y es lo que es la salud mental de los niños, la salud mental de las personas que estén involucradas o las personas que estén en esos procesos, sus emociones, cuidar su desarrollo integral, cuidar su dignidad y no afectar y no darle paso a la vulnerabilidad de sus derechos y deberes. Y ya por último tenemos la divulgación y difusión, donde los padres deben de ser conscientes o los padres deben estar enterados, deben ser unos miembros o unos partícipes activos de las situaciones que se presentan en la institución a la hora del desarrollo de la convivencia escolar, a la hora de plantear los derechos y deberes de los niños, a la hora de que se presente vulneración de sus derechos o a la hora de que haya una violencia escolar, afectación de la sexualidad, sus derechos sexuales y reproductivos. Continuando en el capítulo 6 de la Ley 1620 del 2013, en este capítulo nos habla de cosas muy puntuales y cosas que pues nosotros como docentes, como la comunidad participativa debemos de tener muy claro. Y son las infracciones administrativas, sanciones e incentivos que se generan a la hora de hacer un buen o un mal proceso en estos casos. En el artículo 35 nos habla de las sanciones a las conductas de los actores por incumplimiento a lo establecido en la ley integral de la primera infancia, es decir, esas personas que están encargadas o que se encargan de vulnerar los derechos o afectar el desarrollo integral y sano del niño.
En el artículo 36 nos habla de las sanciones a las instituciones, las cuales incumplen o no siguen los protocolos o los seguimientos o no están atentos a estas situaciones y procesos que se ven afectados la niñez en Colombia. En el artículo 37, las infracciones administrativas por incumplimiento a la atención integral, por falta de ajuste e implementación de estrategias metodológicas y la falta o la inoperancia de los comités escolares, los cuales están basados en buscar cada día mejorar el desarrollo integral de los niños y las niñas. En el artículo 38 habla de lo que son las faltas disciplinarias para los docentes y directivos, ya que ellos son los principales o son los que son encargados de ver esas necesidades y de buscar las estrategias metodológicas para el buen desarrollo infantil. En el 39 nos habla de esos incentivos, claro, porque así como lo malo también se castiga, lo bueno también se premia, a esas instituciones que generan y que buscan cada día más el buen desarrollo integral. Que han generado un impacto positivo y que han generado experiencias significativas y que cada día buscan y velan por buscar estrategias que protejan los derechos y deberes de los niños y las niñas en Colombia. Hola, yo voy a hablar acerca del decreto 1965 del 2013, por el cual se reglamenta la ley 1620 del 2013 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. En el artículo 1 tenemos el objeto que el presente decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Sus herramientas, los lineamientos generales bajo los cuales se debe ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013. Y en el artículo 2 tenemos el ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará en todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media del territorio nacional y demás instancias que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. También a la familia, a la sociedad y a los demás actores que participan en la ruta de atención integral. En el capítulo 1 tenemos lo que es el funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar. En el artículo 3 habla acerca de que debemos de tener una mesa técnica del Comité Nacional de Convivencia Escolar. Ese se encarga de apoyar todo el desarrollo de las funciones y las tareas en los cuales los actores que lo conforman crearán dentro de un término no superior a 2 meses contados a partir de la publicación del presente decreto una mesa técnica que cuente con la participación de un delegado de cada miembro del comité. Las reglas atinentes al funcionamiento de esta mesa serán determinadas en el reglamento interno del Comité Nacional de Convivencia. En el artículo 4 tenemos la Secretaría Técnica. El Comité Nacional de Convivencia Escolar tendrá una secretaría técnica que será ejercida por el director de la Dirección de Calidad del Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media o su delegado o delegada en el término que establece el artículo 9 de la Ley 489 de 1998. En el artículo 5 tenemos las funciones que va a ejercer esta Secretaría Técnica. Una de ellas es solicitar anualmente al IFES la información sobre los establecimientos educativos oficiales y no oficiales para saber y ver cuáles fueron los que tuvieron los puntajes más altos en las pruebas Saber 11 del año en curso. También comunicar a los comités municipales los altos puntajes de las pruebas Saber 11. También citar a los integrantes del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el presidente del Comité de Convivencia Escolar. También fijar y comunicar la agenda de las sesiones programadas a los integrantes del Comité Nacional, elaborar las actas, poner en conocimiento al comité los informes, realizar seguimiento continuo a la implementación de las decisiones y recomendaciones del comité, coordinar logísticamente las reuniones del comité, organizar y mantener un archivo actualizado en medio físico y también todo lo que defina el Comité Nacional de Convivencia Escolar. En el artículo 6 tenemos la designación de los representantes de los rectores ante el Comité Nacional de Convivencia Escolar. Para esta designación de los representantes de los rectores ante el Comité Nacional se seguirá el siguiente procedimiento. A más tardar
del 30 de noviembre de cada año, el IFE informará a la Secretaría Técnica del Comité Nacional el nombre de los establecimientos educativos oficial y no oficial que hayan obtenido a nivel nacional los puntajes más altos en las pruebas Saber 11. La Secretaría Técnica comunicará a los rectores de dichos establecimientos dentro de los 5 días hábiles el recibo del reporte de los resultados por parte del IFE. El periodo de los representantes de que trata el presente artículo será de un año contado a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. El Comité Nacional de Convivencia Escolar tendrá al menos una vez cada 6 meses una sesión, además de las extraordinarias que son convocadas obviamente por el presidente del Comité Nacional de Convivencia Escolar, cuando las circunstancias lo exijan. En el artículo 8 habla acerca de la citación para sesionar. La Secretaría Técnica enviará citación a los integrantes del Comité Nacional para que asistan a las sesiones ordinarias con una antelación no inferior a 10 días. Cuando el presidente del Comité Nacional de Convivencia convoque a sesiones extraordinarias, la Secretaría Técnica citará de inmediato y por el medio más expedito a los integrantes del comité, o sea, los participantes de estas reuniones, en las cuales las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros que asistan a dicha reunión. La participación de los integrantes en las sesiones del Comité Nacional de Convivencia podrá hacerse de manera presencial o virtual. Este último evento, el integrante deberá informar al presidente del comité, quien analizará la viabilidad de que su participación sea virtual e informará de su decisión a la Secretaría Técnica. Algo muy importante es que todo eso que debe quedar en evidencia a través de las actas, los cuales lo encontramos en el artículo 10, que debe llevar el lugar, la fecha, la hora en que se efectuó la reunión, el registro de los miembros del comité, la indicación de los medios utilizados para comunicar la citación, la síntesis de los temas tratados, la firma del presidente del Comité Nacional. En el artículo 11 habla acerca de las acciones o decisiones. El Comité Nacional de Convivencia Escolar armonizará, articulará las políticas, estrategias y programas y emitirá los lineamientos relacionados con la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia en los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media. Lo anterior a partir de las estadísticas e indicadores que arroja el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, de los resultados de la evaluación de competencias ciudadanas que realizan las pruebas Saber y otras formas de información que se consideren pertinentes. En el artículo 12 tenemos lo que es los conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando en las actuaciones adelantadas por parte del Comité Nacional de Convivencia Escolar se presenten conflictos de interés o causales de impedimento o recusación respecto de los integrantes que ostentan la calidad de servidores públicos, los mismos se tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011. La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y protocolos que deben de seguir las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Bueno, esas rutas tienen unos procesos y unos protocolos que son promoción, prevención, atención y seguimiento. Eso se hace situaciones que afectan, para ayudar a las situaciones que afectan a la convivencia escolar. Sabemos que esas situaciones son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 son los conflictos que atentan contra la disciplina escolar, actitud grosera o mal comportamiento con los docentes y demás compañeros, insultos, irrumpir clase. Esos serían los tipo 1, que no se dicen pues que no son tan graves. Ya nos iríamos a los tipo 2, que son eventos de agresión escolar repetitivo, ¿cierto? Que no causan ningún daño o incapacidad alguna, que son el bullying, el ciberbullying, copia de exámenes puede ser, hacer trabajos y venderlos. Esos aplicarían como el tipo 2. Y el tipo 3 son los casos específicamente que atentan contra la libertad y la integridad de la persona y la formación sexual de los niños y niñas y jóvenes. Esos podrían ser el abuso sexual.
Para estos existen un comité de convivencia que son los encargados de solucionar esto pacíficamente. Los de comités de convivencia son los rectores, el personal estudiantil, el docente o el orientador, el coordinador y la junta o el consejo de padres. Harían parte de ese comité de convivencia que aparte de eso pueden activar rutas, pueden brindar estrategias para que esos malos comportamientos no se den en la institución educativa, buscar herramientas pedagógicas a través de movilizaciones. Se dice también que el papel del educador no es responder solo por la ruta, es una acción conjunta entre la comunidad educativa, la alianza con la familia muy importante, incluso los estudiantes, es una manera de hacerlo como con responsabilidad. Toda la comunidad educativa es responsable de responder por esta, digámoslo así, por la ruta. Yo pienso que debemos transformar realidades hacia una convivencia reflexiva, restaurativa, para que las escuelas se vuelvan esos territorios de paz, donde sea un lugar seguro para los niños y niñas.